¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Ya estamos en noviembre. Indefectiblemente faltan poco más que 8 programas más, ¿no? Aproximadamente, para que este año culmine. Un año indefectiblemente para tomar muy en cuenta, ¿no? Porque han pasado un montón de cosas, muchas cosas. Habría que hacer el ejercicio de ver qué se decía al principio de año y compararlo con lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con cuestiones de la política oficial, también hay que hablar de la oposición y de un montón de cosas, ¿no? Un 2018 que creo, en algunos casos lamentable, va a ser inolvidable. Nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con anunciando un poco lo que sucedió esta semana. Tiene que ver con el conmemorarse 35 años de la presidencia de Raúl Alfonsín, algo que hace mucho al sentimiento democrático argentino, ¿no? Un Raúl Alfonsín que es un emblema, indefectiblemente, nadie puede decir lo contrario, de un hombre que marcó un momento en la historia argentina y que va a ser recordado por siempre, ¿no? Hoy yo veía las distintas expresiones. No hay una expresión contraria al propio Raúl Alfonsín. De hecho, hasta los propios medios que quizás en su momento tuvieron una mirada crítica de Raúl Alfonsín, hoy realzan su figura. No es para menos, así que va nuestro homenaje. Y quizás con esto tiene que ver el programa del día de hoy. Van a venir dos radicales, va a venir Sebastián Pereiro, que es el actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero además reciente electo presidente en una lista única, también hay que decirlo, de la Unión Cívica Radical de 3 de febrero. Un joven radical y un joven político también. Tiene alrededor de 30 años, él va a hablar enseguida, así que en instante viene a mostrarnos cuál es la cara del radicalismo dentro de un gobierno de Cambiemos. También por otro lado va a venir Jorge De Antoni. Jorge De Antoni es otro radical también, con un poco más de edad, creo que vivió el 1983 de Raúl Alfonsín, y va a venir a contarnos de eso y qué mirada tiene del radicalismo actual, cómo funciona el radicalismo y sus distintas vertientes, porque esto también es cierto, ¿no? El radicalismo tiene distintas vertientes que, según cómo uno o en el lugar donde se pare, va a ser crítico o no lo va a ser tanto, ¿no es cierto? De esto en instantes, Jorge De Antoni y el propio Sebastián Pereiro. Pero estuvimos en San Martín y en particular con el propio intendente de ese distrito, estoy hablando del Catopodis, se me hizo una laguna. Gabriel Catopodis estuvo en la exposición de ferretería que se hace en ese distrito y el hombre manifestaba la situación crítica que está pasando ese rubro en estos momentos. También los empresarios, digamos, referentes de ese sector, decían lo propio. Hay un momento de recesión muy importante, lamentable por cierto, ¿no? Que parece que no se vislumbra a corto plazo que termine. Así que de esto hablaba Gabriel Catopodis en la presentación de esa exposición en el distrito de San Martín. Convocan hoy a una exposición en un contexto difícil del país. Muchas de estas industrias son de San Martín. El municipio está organizando mañana una ronda de negocios vinculando a las industrias con las grandes empresas de la construcción que están en San Martín. Es una manera también desde el municipio de acompañar a industrias que no la están pasando bien, industrias que viven al ritmo de cómo está el sector de la construcción, un sector que viene muy castigado en los últimos meses, muy golpeado. Un sector que además pone de manifiesto lo que está pasando con la economía, ¿no? Es un sector que cuando el sector de la construcción está en caída ya no hay sector que pueda salvarse. Por eso necesitamos poder apuntalar, acompañar y generar todas las herramientas que desde el municipio se puedan ir generando para acompañar y apoyar a esta industria y fundamentalmente seguir reclamando una agenda que incluya a estos sectores, que facilite, que favorezca
a estos empresarios que todos los días invierten, producen, generan empleo. Esa tiene que ser hoy la prioridad, esa es la principal urgencia que tenemos en la Argentina, que tenemos en el país. El gobierno tiene que definitivamente hacerse cargo de esa que es hoy el principal objetivo que tenemos. Está difícil, la producción obviamente acompaña la situación del país. Tenemos algunas empresas con algunas dificultades económicas. Justamente esto es una forma de unirnos y lucharla contra esta situación. Justamente este es el momento en el que hay que tratar de realizar este tipo de actividades, porque es cuando bajan las ventas y uno necesita mantener la actividad dentro de la empresa. Y este tipo de eventos ayuda a incrementar las ventas, por lo tanto creemos que es el momento más importante para hacerlo. Tuvimos una buena aceptación en el principio, el predio es muy bueno y hemos tenido colaboración desde el principio con el municipio, por lo tanto estamos cómodos. Como Secretaría de Producción aprovechamos el ámbito de la Expo y estamos haciendo mañana una ronda de negocios en donde estamos convocando 18 proveedores del municipio vinculados al rubro de la construcción y los estamos juntando con 50 pymes que fabrican y que producen cosas vinculadas a la producción. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Que se encienda el cielo de San Martín con esta enorme alegría de los trabajadores gastronómicos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Gastronómico San Martín, de la mano de Álvaro Escalante, su comisión directiva y el acompañamiento de Luis Barrionuevo, su secretario general, siempre presente junto al afiliado y su familia. Decíamos al comienzo del programa que se habían cumplido 35 años de la elección que puso por primera vez a Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. Era un hecho, por cierto, bastante importante, no solo en la Argentina, sino en la región. Argentina por ese entonces tomaba... Era el primer país, comparado que eso con Uruguay, Brasil, el propio Paraguay, que salía de una dictadura, ¿no es cierto? O sea que tras Alfonsín los gobiernos democráticos iban a ser comunes en toda Latinoamérica. Y quizás venga al recuerdo ni más ni menos por la situación que hoy está sintiendo el sistema o la democracia en sí, ¿no? Con los Trump, con los Bolsonaro. Pero bueno, y venía a cuenta el comentario, ni más ni menos porque me acompaña en este bloque Sebastián Pereiro, que es el
Ya podemos decir que es el presidente del Comité Radical de 3 de febrero, pero antes que nada, buenas noches, Sebastián, gracias por tu presencia acá. ¿Qué edad tenés vos? 36. 36 años, o sea que si uno hace un comparativo matemático, tenías un año, digamos, cuando Alfonsín era... ¿Por qué sos radical? Bueno, sos radical, digamos, soy radical, sos presidente del Comité Radical. Llevando esa época de cuando era chico, yo me acuerdo estar con mi familia viendo los tanques parados al costado de la ruta, todos nerviosos, sin comprender qué significaba eso realmente, la preocupación de mis viejos, no sé. El primer recuerdo que tengo de militancia o de participación es la de Menem Angelós. Angelós, sí, contra Menem, en la cual hasta en el aula me acuerdo que éramos poquitos los que gritábamos Angelós y todos gritaban Menem. Ese sentimiento fue una construcción familiar, y realmente de los 36 años yo hace ya 23 que milito activamente, o sea, toda una vida. En 3 de febrero particularmente, y después en líneas internas partidarias de la provincia. Sebastián además es subsecretario de Derechos Humanos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que, o al menos, a ver, no sé si es la provincia de Buenos Aires, no me quiero equivocar, pero el radicalismo durante esta semana también que transcurrió llevó adelante una iniciativa que tiene que ver con que los jueces o la Corte Suprema y todos los integrantes paguen ganancias, digamos, algo que debiera ser normal, pero en este país no lo es, digamos. Y esa iniciativa también habla bien de un radicalismo que en principio está bastante criticado por propios, por extraños, ¿no es cierto?, del acompañamiento que lleva adelante con el gobierno, tanto nacional como provincial, digamos. Pero, en principio, ¿qué te genera esta iniciativa que tomó el radicalismo, ¿no? A ver, esta iniciativa y otras, no sé, trabajar sobre el acceso a la primera vivienda de los jóvenes. En la Cámara de Diputados y en senadores es donde normalmente estas ideas que no puedan confluir por ahí en los ejecutivos nacionales, provinciales o locales, es donde se terminan plasmando, discutiendo. Todavía no prosperó. Es algo no, está bien, pero es una iniciativa, digamos, ya tomó estado público y me parece que es interesante, ¿no? Es un reclamo que se viene dando hace años, que venimos planteando como espacio político. Ahí se mezcla también la cuestión de que no solamente los jueces no pagan ganancias, sino los empleados del Poder Judicial de la Nación, lo cual después el sindicato deberá llevar una instancia de recomposición salarial, de blanquear esto, o sea, porque ¿qué me llevo en mano por no pagar ganancias? Bueno, si pago ganancias, ¿cuál debería ser mi salario? Claro. Después también habría que estipular cuáles debían ser los salarios de los jueces. Si vos ves los salarios de los jueces de la Corte Suprema o de muchos camaristas, por las horas que trabajan o que rindan cuentas por qué es lo que trabajan, qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer. Hay que democratizar la justicia. Después tenemos que ver qué es esa democratización y cómo debe rendir cuentas el Poder Judicial, que se da tanto en el control del Poder Político, del Ejecutivo Legislativo, que debe hacer el Poder Judicial, como también, si vamos a la justicia penal, el reclamo que da la sociedad de celeridad, de responsabilidad en la toma de decisiones y también de que rindan cuenta de lo que hacen y no hacen. Pero es un espacio que el partido lo viene dando, por suerte ahora tomó una dimensión pública, porque justo fue con la discusión del presupuesto, pero me parece que debemos discutir eso, entre otras cuestiones. A ver, pero también es una medida que impulsa un grado de equidad, digamos, con algunos sectores que tienen cierto privilegio, porque no solo son los jueces, también es la iglesia en un punto, digamos, el clero, que también tiene esta serie de privilegios en cuanto a lo que por ahí está planteado desde lo impositivo, pero... Digo, me parece que ese es un rol interesante que tiene que tener una fuerza política, al menos en este caso, como son ustedes que integran el propio gobierno, ¿no? Sí, con respecto al clero, en particular la Iglesia Católica, hay que separar, o sea, las extensiones impositivas a organizaciones de bien civil o de bien público deberían estar, pero también debería ser parejo para todos, o sea, porque la Iglesia Católica tiene algunos beneficios que otros no. Y si las va a tener, bueno, discutámoslo, que sea la Cámara de Diputados y Senadores que lo establezca. Nosotros propusimos un proyecto de ley para que no se les pague el sueldo. O sea, hay una partida que por ahí en el presupuesto nacional pasa desaparecida, pero son 200 millones de pesos para pagar a los obispos y altos grados de la curia los sueldos mensuales.
Después hay que discutir, no sé, desde los subsidios a las instituciones educativas. O sea, ¿por qué se transfiere dinero directamente a las instituciones y no a los alumnos para que elijan o a qué alumno? Sí, porque ahí ya salimos del Pero de todas maneras también es cierto que va dispuesto, los subsidios no solo van a la iglesia, a los colegios católicos, sino también a otros colegios que, digamos, tienen otra representación religiosa. Son discusiones que hay que dar, que hay que establecer y que sean públicas, o que sean iguales para todos, porque hay instituciones que por ahí no lo reciben, entonces porque no pueden acceder, porque no saben cómo hacer los papeles, porque no hay cupo, entonces debería ser algo más claro y transparente como para que la gente que es católica y quiera que el Estado ayude a la vida de la iglesia, lo plantee, el que no es católico y no quiera lo plantee y se discuta. Sí, quizás ahí hay otro terreno que yo no quiero entrar demasiado porque supuestamente, no sé, la Constitución dice que la educación tiene que ser laica, digamos, ¿no? O sea, el Estado es laico. Bueno, a eso voy, digamos. Entonces también entras en un grado de... es desparejo, digamos, por qué porque uno sí, porque uno sí, otros no, o porque sí inclusive hay una especie de competencia hasta con la educación pública si uno entra a ahondar demasiado. En lo particular de los subsidios, y es algo que nos debemos una discusión seria en la provincia de Buenos Aires, termina generando situaciones que son ridículas. Por ahí subsidiamos 4 colegios y hay un colegio en la zona que no tiene matrícula suficiente para abrir los grados públicos. Entonces tenemos una institución pública a la cual mantenemos con cargos directivos, auxiliares, docentes, todo lo que es la institución, el edificio, y por ahí estamos pasando la misma cantidad de dinero, mucho más, a escuelas privadas, que por ahí las personas que van a esas escuelas pueden sostener la cuota. Y también distorsiona la cuota porque el vecino o el usuario de esa institución termina pagando algo que no sabe si está bien o está mal. Si está bien o está mal, no se porque ya está subsidiado. Cuánto dinero va, si la necesita la institución. Me pero parece es una que son discusión que el partido está poniendo, esa entre otras, de qué se debe hacer, y no está mal discutirlo. Después el resultado depende de la composición, tanto dentro nuestro del partido, que es... particularmente en Nación responde a distintos sectores, que hay que llegar a acuerdos. Se notó en el tema del aborto, o sea, como para que veas que no es que hay una mirada única o una línea única de pensamiento. A eso voy con esto que te planteaba hace un rato, de ciertas miradas que tienen algunos sectores, inclusive propios del radicalismo, que son muy críticos a la hora de manifestar el acompañamiento de algún sector del radicalismo que acompaña tanto al gobierno nacional como provincial. Digamos que algunos dicen, los propios de ustedes, que son convidados de piedra en esta historia, y demás cuestiones, digamos, del radicalismo, el que por ahí pregonaba el propio Alfonsín, tiene más características no sé si de populismo, pero sí de no tan liberal ni no tan de derecha como algunos manifiestan que es el gobierno de Macri, ¿no? De Mauricio Macri. ¿Vos lo ves así también? Es que, de nuevo, depende hasta va a cuestiones personales de muchas personas al opinar así. Hoy en el gobierno nacional tenemos alguna participación, tenemos subsecretarios, tenemos ministros, tenemos secretarios que forman y construyen las políticas públicas. A ver, Alfonsín, por darte un ejemplo, critica la política económica de Duhovne, y Duhovne fue el que le hizo la plataforma económica en el 2011. No podemos negar el origen del ministro y que formó parte de los cuadros técnicos del Senado de la Unión Cívica Radical. No sé, Agustín Campero, secretario de Ciencia y Tecnología, fue parte de los cuadros técnicos de Ricardo. Así podemos seguir nombrándote muchísimo. Por eso te digo... Pero esas personas, ¿vos crees que hubieran actuado de la misma manera con un gobierno encabezado por Ricardo Alfonsín, en este caso, que es el que critica? No lo sabes. Hay que ver la coyuntura, qué decisiones toma. A veces uno en gobierno no toma la decisión que quisiera tomar, sino la que podría tomar. Vamos al tema que hablamos recién de los subsidios a los institutos educativos. Nosotros proponemos que no deberían tenerlos. Tendrían que ser alumnos y ciertos alumnos según características y necesidades del Estado de subsidiar, porque no podemos dar respuesta a la demanda. Si vos lo haces de un día para el otro, generás una crisis en el sistema educativo, golpeás a la clase media, distorsionás todo. O sea, las construcciones y las políticas hay que hacerlas de ciertos modos. No sé, nos critican al gobierno nacional
por un sector que dice que las medidas económicas no se tomaron a tiempo en la forma que deberían ser, todo lo que debería ser el gradualismo. Y el partido, por otro lado, sostuvo esas políticas, las propuso y las mantuvo. O sea, Prat Gai es candidato de un sector del radicalismo a la gobernación por Tucumán. ¿Vos considerás que esta situación, digamos que hoy llamada crisis en la Argentina, era inevitable, que no había otra forma de llevar adelante? A ver, eso te lo puede responder mejor un economista. Yo recuerdo en el 2015 estábamos en una crisis económica, estábamos saliendo de una, y se hablaba que llevar la macroeconomía o las cuentas públicas iba a generar una crisis. El tema es cuándo, cómo y a quién impactaba. Algo que ha sostenido este gobierno fue la asistencia social. Si vos ves los programas sociales, todo lo que es a sectores de menores recursos, eso se mantiene a niveles aún mayores que el gobierno de Cristina. Sí es real que la crisis esta la está pagando la clase media, o sea, la distorsión que se genera en los servicios públicos, en el valor de los servicios públicos, también pasaba esto: no te subsidio a vos persona que necesitas, sino lo que vos consumís. Entonces una persona de pocos recursos por ahí recibía 1.000 pesos de subsidios mensual. Por ahí una persona que no lo necesitaba, con una casa, no sé, acá en San Andrés o en San Isidro, con pileta climatizada, recibía 5.000 por mes. Entonces, no, bueno, por esas distorsiones generó... me parece que habría. Después tenemos que discutir cuál debería ser el valor de los servicios públicos. Eso me parece que hay que dar una discusión, pero esa discusión se da sabiendo cada uno lo que gaste, lo que paga. Por eso ahí quizás esté la piedra en el zapato, que pareciera que esos tipos de discusiones no se han dado, digamos, no se llevaron adelante. Fueron más bien decisiones, no sé si autoritarias, pero sí direccionales. O sea, parece que decidieron pocos en beneficio de pocos y en perjuicio de muchos, ¿no? Digo con el diario del lunes, ¿no? Esto así, porque vos lo ves, o sea, lo ves unas tarifas que evidentemente había que recomponer, pero no de la manera tan drástica que se llevaron. Por eso adelante. digo, es parte de uno te dice que fue drástica, que fue de golpe. Hay otro sector de la economía, o más liberales aún, o mismo que asesoran a otros partidos políticos que dicen abiertamente que eso debía haber sido en el primer momento lo primero que tenía que haber hecho el gobierno. Y también es real cómo sostenías políticamente o hasta la gente este golpe que fue a la economía de cada uno. Hay una crisis económica, el gobierno tiene que dar respuesta y tiene que... lo que tiene que hacer es que la crisis pase, que la economía vuelva a funcionar, que el empleo vuelva a crecer, y después hay que dar el debate de cuál es el valor de los servicios, a quién hay que subsidiar, porque hoy la provincia de Buenos Aires sostiene la tarifa social de más de 1 millón de personas. Entonces no es que los subsidios se cortaron. Si hay sectores que lo reciben y por ahí hay sectores que no lo reciben y lo deberían recibir, pero esa discusión hay que darla. Quizás uno de los, porque también hay que decirlo, mayores perjudicados o lugares mayores perjudicados es la provincia de Buenos Aires en esta impronta, inclusive el presupuesto, en toda esta impronta que ha tenido el gobierno nacional. ¿Lo resienten ustedes como parte de ese gobierno? La gobernadora es la primera que, en términos burdos, se planta, discute y defiende el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Hemos llegado a demandar al gobierno nacional, que es del mismo signo político, por fondos, por el fondo del conurbano. Ahora estamos discutiendo la recomposición de ese fondo. Claramente en el presupuesto la provincia de Buenos Aires se ve perjudicada con respecto a otras provincias, a otros departamentos, pero hay que discutir. Sí, estamos con la convicción de que María Eugenia Vidal defiende el presupuesto y estamos confiados que eso se va a poder recomponer. Sí es real que Nación también nos ha transferido todos estos subsidios que se daban, no sé, al transporte. Ahora la provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo, todo lo que es electricidad, servicios públicos, la provincia debe hacerse cargo con más transferencias. Pero también los bonaerenses tenemos que discutir qué hacemos con esos recursos y a quién subvencionamos. Entonces es eso, tenemos 100 pesos. ¿Qué gastamos esos 100 pesos? Claro. En cuanto a lo local, vas a ejercer el cargo de presidente de una unión cívica radical, digo, de 3 de febrero. ¿Qué expectativa tenés con esto? Porque yo paso por ahí, por ese comité, y yo lo veo abandonado, viejo, digamos, raro, ¿no? O sea que, ¿se puede revertir eso en función de...?
Hoy, si hablamos de inmuebles, la Unión Cívica Radical tiene 2 locales, o sea, el de Caseros, el de Sáenz Sí. A ver, son locales. Son locales, digamos, pero esto también por eso, te llama. A lo visual se llama, pero lo que tenemos que discutir es algo mucho más profundo. También se está dando en provincia. ¿Cuál es el rol de los comités? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos generar? ¿Cómo los radicales puedan integrarse más allá de la participación en un espacio físico? No sé. Te nombré a Agustín Camperos, vecino de Ciudad Jardín, tenemos funcionarios, tenemos miembros del Poder Ejecutivo local o provincial que viven en 3 de febrero y tenemos cuadros técnicos, por ahí están en el sector privado que viven en 3 de febrero. Bueno, ¿cómo generamos la sinergia suficiente como para que todos participen, puedan aportar y generar un proyecto de gobierno para acompañar a Diego Valenzuela y también para llevar adelante los reclamos de los vecinos, para aportar soluciones a esos reclamos, desde el lugar que nos toque? A ver, en el gobierno de Venezuela tenemos funcionarios en el Ejecutivo, tenemos 2 concejales, el presidente del Consejo. Sí, son parte, digamos, del gobierno. Nos sentimos parte, somos escuchados, pero también nosotros tenemos que generar a Cambiemos un radicalismo más fuerte. Cuando vos hablabas de los espacios de poder, no está mal que el radicalismo pida más espacio. El tema es para qué va a pedir esos espacios, cuáles son los objetivos, si es ocupar un cargo o lo que hablabas vos de decir, bueno, estas son nuestras políticas públicas. No, tal cual, a mí me parece que, me parece que eso le hace bien a la política, digamos, discernir en los propios ámbitos en donde, en este caso, son Cambiemos, digamos, me parece que es interesante porque eso lleva al crecimiento y más que nada al fortalecimiento de la política, una política que hoy por estos días está muy vapuleada, digamos. Hoy el ciudadano medio dice, no, yo no quiero saber nada con la política. Y es lamentable eso. Es un fenómeno que vos dijiste bien, se da en otros lugares. Brasil lo ha hecho, Merkel el caso que renuncia ahora porque pese a crecer económicamente... Sí, hay un avance de la derecha terrible. Digamos. De la derecha o de los sectores extremistas, por ahí de esto de no medir y decir promesas que son... Después conllevan esto de decir, bueno, tengo una calma. Trump está creciendo. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de ese crecimiento de Trump? Está bien, pero vos lo ves también en los dichos, que es Bolsonaro cuando habla de la propia izquierda, de las mujeres, de aquellos sectores más, no sé, de los gays, digamos. Hay una impronta muy fea, digamos, pero digo, la política tiene que servir para eso y me parece interesante. Por eso me parece válido lo que manifestás. Ojalá sea así. ¿Cómo te han recepcionado los propios radicales en 3 de febrero? Bien, a ver, ya te digo, milito hace 23 años, me conocen absolutamente todos. Entonces, realmente se llevó una lista de unidad bastante hablada, o sea, lo sabés bien, llevó un poco de trabajo. Pero también porque hay aspiraciones de muchas personas de conducir, de ser parte, de liderar un proceso. Por suerte fue hablado, fue con respeto y se logró un resultado en que la mayoría de los sectores, o todos los sectores, vamos a ser claros, forman parte del comité local, no sé. Yo tengo 36 años, vos lo decías bien, tenía un año en el 83. Chiche Dátoli iba de candidato a intendente, también forma parte de la lista, entonces hay de distintos sectores. Es algo también que se dio en el resto de la provincia, donde en muy pocos lugares hemos sido internas y esas internas fueron hasta planteadas por todos los sectores como un lugar de resolución de conflictos que por ahí no se podían hablar. Y en esto hay un acompañamiento a Daniel Salvador, tanto en la primera sección como en la tercera. Casi la totalidad de los comités responden o se sienten referenciados. Ha hecho un buen trabajo Salvador, más allá, digamos, de aquellas diferencias que tiene con los propios del radicalismo, digamos, pero me parece que es interesante el trabajo. Es que fomenta la discusión. A ver, nosotros somos de la línea de Daniel Salvador y nosotros discutimos con Daniel, discutimos dónde queremos llegar, por qué queremos llegar, pero está claro el objetivo, no es ocupar el cargo o el espacio porque sí, ¿para qué vamos a estar ahí? Porque si no, lo que generamos es el proceso que vivió este partido durante 20 años, que por ahí eran las mismas caras, los mismos roles, el mismo discurso, y mucha gente se fue alejando. Esta diáspora que sufre con el propio Ricardo Alfonsín, tratando de ver alguna veta con otros sectores más progresistas, ¿crees que los va a debilitar, digamos? No, el Ricardo representará el que se sienta representado por él. Nosotros lo llevamos de candidato a presidente, la sociedad no nos apoyó, fue candidato a gobernador, también no nos acompañó. La foto que tenían con Massa, no sé qué tiene progresista Massa, como para sentarse y decir que es un espacio progresista. Después cada uno tendrá sus aspiraciones personales, no queda en claro cuál es el proyecto de gobierno. Nosotros con el PRO tenemos diferencias,
con algunos sectores del PRO tenemos diferencias Sí, ideológicas. no hay sectores muy progresistas en el muy importantes, con otros nos vemos mucho más representados, no sé, María Eugenia, Diego, o sea, hay una cuestión natural que hasta no hay muchas diferencias en el plano ideológico, ni en lo operativo, o sea, es un gobierno bastante operativo y están claros cuáles son los objetivos. Pero después ellos tendrán que ver si se va del partido. No, él no participó en las internas, él tenía un ámbito natural, nosotros formamos parte del espacio de Ricardo Alfonsín durante muchos años, y cuando nos teníamos que enfrentar a Leopoldo Moró o a Freddy Storani o el que fuera, íbamos internas y buscábamos el espacio de gobierno dentro del partido. En esta él eligió no participar, entonces él deberá dar las explicaciones de por qué se va del partido, qué es lo que quiere hacer. Nosotros no dejamos de ser radicales, el radicalismo no es Ricardito Alfonsín, no es solamente el apellido Alfonsín, hay miles de personas que lo conforman, hoy tenemos 40 intendencias, tenemos cientos de legisladores locales, bueno, diputados nacionales, tenemos 6. Son la pata interesante de Cambiemos, ¿no? Eso no hay ninguna Sí, duda. a nivel Lo que nacional pasa también. es que quizás lo que se está en discusión es que cómo tiene que accionar el radicalismo, pero bueno, eso es una discusión, digamos, que calculo que la están andando para adentro de ustedes. Sí, y preparar los candidatos, a ver, tanto en el conurbano, donde una crítica que recibimos es que no tenemos candidatos en el conurbano, por suerte hay muchos dirigentes que se están animando, están construyendo, es complejo, pero bueno, hay que dar esa respuesta también. Habían hablado de Manes en algún momento y quedó en la nada. Manes nosotros lo acompañábamos como candidato, como sector de Salvador, él optó por no ser, él también tiene una agenda personal y técnica muy ocupada, pero es un cuadro del radicalismo. Después también es crítico en algunos sectores, en otros sectores acompañan. No sé, Mateo Niro es funcionario del gobierno de María Eugenia, o sea, y es parte del equipo de Facundo. Entonces, no se deja de trabajar, y no porque una persona critica, a ver, Cambiemos, la ventaja que tiene, y se ve con Carrió y se ve con otros actores, es que la crítica no es censurada. Después, hay discusiones que son puertas adentro, hay discusiones que son puertas afuera, y después hay debates donde cada uno de los partidos o sectores, más que nada en el Congreso de la Nación, se da libremente. Sebastián, te agradezco mucho tu presencia acá, bastante clarito y bastante completo, así que es una mirada interesante. Yo insisto también, me parece que yo hacía alusión al principio de la charla de tu edad y no es menor, y me parece que tiene que existir una participación de gente, más allá, digamos, de lo que piensa cada uno, y tirar sobre la mesa las distintas miradas para llevar y para fortalecer, insisto, lo que yo creo que por estos tiempos está muy vapuleada, que es la política, digamos, indefectamente. Gracias por tu presencia acá. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y en instante vamos a quizás ver otra mirada, pero quédese ahí, a la vuelta. Vuelve a San Martín el acontecimiento cultural, artístico, social y educativo del año, el Festival Internacional Martín Fierro. Un evento multidisciplinario que celebra la obra literaria más importante de la literatura argentina. Un festejo único e incomparable en la ciudad donde nació su autor, el poeta José Hernández. San Martín abre así sus puertas a la Argentina y al mundo, orgulloso de lucir el título de cuna de la tradición. El festival tendrá centro en la histórica Chacra Pueyrredón y desde ahí se multiplicará por decenas de espacios culturales, siempre con entrada libre y gratuita. Serán 9 días para disfrutar de lo mejor de la cultura gauchesca, con grandes músicos, muestras de arte, teatro, realización de murales por artistas internacionales, creación de obras escultóricas, conferencias, ciclos de cine, los mejores exponentes del ballet folclórico de la Argentina y mucho más. Un evento que también promueve la reinterpretación de la obra en las instituciones educativas de todos los niveles en nuestra ciudad, mediante concursos, charlas académicas y espectáculos teatrales. Y que tendrá un cierre extraordinario con reconocidas figuras de la música y baile folclórico de la Argentina. Te invitamos a participar en familia del segundo Festival Internacional Martín Fierro. Vení a conocer la obra cumbre de la literatura gauchesca, pilar fundamental de nuestra identidad como nación. Te esperamos del 3 al 11 de noviembre en la ciudad de San Martín. Celebremos juntos la cultura nacional en la cuna de la tradición.
es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Uno puede decirte todo lo que te evita cuando uno hace deporte. Recuperé mi familia. Que vale la pena vivir, que se puede, que se puede. El municipio de Morón creó el Fondo de Fortalecimiento Institucional y hoy 150 instituciones reciben mensualmente ayuda económica. Ya hicimos 86 obras en clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles y centros de jubilados que incluyeron nuevas canchas, gimnasios, vestuarios, baños y cocinas, salones de usos múltiples e instalación de luces LED. Impulsamos el crecimiento de los clubes, poniendo en valor lo que genera valor. Morón Gobierno. Anticipábamos en el bloque anterior, eso quise decir, se me cruzó exterior, no sé por qué, que iba a haber otra voz también del radicalismo, en función de conmemorarse estos 35 años, la semana esta que acaba de terminar, de Raúl Alfonsín, que había ganado esas elecciones históricas, sin lugar a duda. Antes que nada, vamos a empezar de la misma manera que empezamos con el otro entrevistado. Me acompaña Jorge de Antoni, el hombre de la CGT regional, también el hombre de la bancaria de San Martín y de 3 de febrero. Antes que nada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Quique. Gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés, si no te molesta? No, voy a... ¿O qué edad tenía cuando se cumplían los 35 años? Cumplí 59 años en septiembre. El 83 fue el primer voto. En esa epopeya histórica que, como solía decir Raúl Alfonsín, fue obra del conjunto de la ciudadanía argentina, pero yo debo decir que de la mano de un gran conductor, de un gran estadista, de un excelente hombre, de un político extraordinario, que supo interpretar el mensaje del conjunto de la ciudadanía, que reclamaba libertad, que reclamaba que se acabara la tortura, la muerte y la desaparición, que reclamaba vivir en un Estado de Derecho y que, como bien digo, Raúl Alfonsín interpretó ese mensaje y lo llevó a la práctica sin dobleces. Por eso, cuando muchos planteaban el tema vinculado con el juicio a las juntas, recordemos que la otra fuerza política que competía con Raúl Alfonsín planteaba la ley de autoamnistía. Tal cual, el peronismo, digamos. Exactamente. Raúl Alfonsín planteaba el juicio a las juntas, se llevó adelante, se hizo lo que no se hizo en ningún lugar del planeta. Juzgar a los responsables. Yo lo manifestaba, digamos, porque fue en Latinoamérica uno de los primeros países que salía de la dictadura, no a través de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Aparte estaba toda la región amenazada en ese momento. Tal cual, porque había dictadura en todos lados. La que más perduró fue inclusive la de Chile, ¿no es cierto? Y también tengamos en cuenta una cosa, yo te escuchaba en anterior entrevistados cuando planteabas lo de Brasil. Bueno, eso es un tema para discutir, ¿no? O sea, retrocedió la democracia, digo, porque, insisto, lo de Brasil, lo de Trump también en Estados Unidos, ¿por qué no? Digamos, es un retroceso de la democracia, porque son gente que es elegida democráticamente, entre comillas. Yo coincido contigo en una cuestión, cuidado. Vos planteabas cuidado, y yo también planteo cuidado. No va a ser cosa que un día nos encontremos luchando por algo que creíamos definitivamente conquistado. Y si acá no tenemos todavía la posibilidad o no se cierne la posibilidad de tener un Bolsonaro, es porque existió el juicio a las juntas. El resto de Latinoamérica tuvo que construir su democracia sobre el cadáver de sus desaparecidos. Acá, sí, no es un hecho menor, digamos. Acá todavía no se cierne esa amenaza porque existió el juicio a las juntas. De hecho, en esta semana acaba de terminar también se revocó esa prisión preventiva, que prisión domiciliaria de Checolás, un hombre nefasto también para las Fuerzas Armadas, porque no es solo para la sociedad, es para las mismas Fuerzas Armadas. A mí en estos días me gusta decir que está bien que nosotros conmemoremos los 35 años de democracia
y particularmente los radicales la conmemoremos con nostalgia, pero también conmemorémoslas mirando hacia adelante. Raúl Alfonsín nos hablaba no solamente de libertad, nos hablaba también de igualdad. Y yo creo que ese es el desafío que le viene a la democracia moderna. Nosotros planteábamos en aquella época libertad e igualdad, y la verdad que la igualdad no se ve. O sea, nosotros hoy tenemos los argentinos la libertad del trabajo sin el trabajo. Tenemos la libertad de tener vivienda sin la vivienda. Tenemos la libertad de la educación sin la educación. Entonces, es una libertad rara, digamos. Viéndolo así, es una libertad rara, digamos, una libertad condicionada. Hemos conquistado las libertades formales, como se suele decir en derecho, las libertades formales. Ahora tenemos que pasar al estadio de la igualdad, que es la democracia social. Y que eso es lo que de alguna manera venimos Pero con el avance de gobiernos que yo los calificaría, digamos, más bien de centro para la derecha, digamos. ¿Vos crees que eso es factible o es difícil de ponerse como objetivo? No, ¿O fácil de ponerse como objetivo? No, claramente este gobierno apunta a otra cosa. Este gobierno apunta a otra cosa. Si nosotros vemos, por ejemplo, que se sanciona una reforma previsional como la que se sancionó en diciembre del año pasado, donde literalmente se le metió la mano al bolsillo a nuestros jubilados, está apuntando a otro lado. Si vemos que se sanciona un presupuesto donde hay un claro recorte a la educación y particularmente también a la investigación, algo gravísimo, este gobierno está apuntando para otro lado. Si vemos cómo, por ejemplo, se vuelve a poner en la superficie una reforma laboral que claramente vuelve a los trabajadores a las condiciones como las que existían en términos laborales anterior a la revolución industrial, este gobierno está mirando para otro lado. Por eso yo creo firmemente en que tiene que haber una profunda discusión entre todos los sectores que nos decimos progresistas y populares para poder conformar un espacio sobre una base programática que sea capaz de confrontar con este modelo y con posibilidades de éxito. Yo te escuchaba y también no puedo dejar de pensar en el reportaje anterior, en donde vos no estuviste, pero estuvo Sebastián Pereiro, y quizás también, él se dice radical también, digamos, es el actual presidente de ese comité radical de 3 de febrero, pero quizás la mirada que tiene es totalmente distinta. No sé si es por una mirada generacional o qué, digamos, en función de que ellos, o al menos sus dichos manifestaba que ellos acompañan al gobierno, critican y son parte de este gobierno también, pero con injerencia. Esa es la postura, ¿no? 2 o 3 cuestiones. La primera, yo no doy la discusión en términos generacionales porque me parece que no todo lo nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. A veces mucho de lo nuevo viene con las viejas y denostadas prácticas de lo viejo. Segundo, si este radicalismo, si este comité de la provincia de Buenos Aires, si este comité nacional critica, que levante un poco la voz porque no se lo escucha. Porque no he escuchado una sola crítica en lo que va de la gestión del gobierno del comité de la provincia de Buenos Aires. Y conforme a los valores y principios que defiende la Unión Cívica Radical, vaya si había para criticar. La tercera cuestión. Yo en ninguna discusión pongo sobre la mesa el radicalómetro. Todos tienen derecho a decir que son radicales. ¿Sabes dónde está la diferencia, Quique? En el día a día. Cómo nos comportamos, porque el radicalismo no es solamente una ideología, es una fuerza ética. Y en función de eso nosotros debemos vivir y en función de eso nosotros debemos llevar adelante nada más ni nada menos que lo que pretendemos, que es representar a determinados sectores de la sociedad, o en mi caso también representar a los trabajadores. Pero aún con la participación de ciertos sectores radicales dentro del gobierno que obviamente con los cuales no simpatizás vos ¿no crees que este gobierno sin esa participación hubiera profundizado más aún esas políticas que ustedes mismos consideran antipopulares? ¿Más? ¿Profundizarlas más? Pregunto, ¿no? Es una pregunta. Yo creo que han ido al hueso, sinceramente. Estamos viviendo una situación altamente compleja, Quique. Vos fíjate, tenemos una retracción del salario, caída del poder adquisitivo, caída del consumo. Están sosteniendo al dólar con tasas del 80%. Cuando dicen van a venir inversiones, ¿quién va a venir a invertir en trabajo cuando hay
una timba financiera que le da el 80%. El empresariado nacional, que de repente dice, bueno, vamos a invertir, tiene que ir a pedir al 80% para, por ejemplo, para capital de trabajo y capital de evolución. A todo esto, con un endeudamiento que lo van a terminar pagando generaciones. Entonces, más ajustes, sinceramente, y tanto que yo le pido a mis correligionarios que se han convertido muchos de ellos en exagetas de Raúl Alfonsín, que tengan cuidado. Primero porque no está Raúl Alfonsín para decir lo contrario. Pero si vamos a hacer una reflexión, un comité nacional conducido por Raúl Alfonsín hubiese permitido que se votara la reforma previsional. Un comité nacional conducido por Raúl Alfonsín hubiese permitido que se votara este presupuesto. Sí, lo que pasa es que la otra parte del radicalismo manifestaría que de esa manera tampoco se ganaban elecciones, digamos. Yo creo de que un partido político, y particularmente un partido de las características del radicalismo, no tiene que ser nada más que una herramienta o una maquinaria electoral. Un partido político tiene que discutir políticas y particularmente tiene que dar la discusión sobre la base de sus convicciones, aun si se pierden elecciones. No hubiese existido una democracia como la conquistó Raúl Alfonsín con el conjunto de la ciudadanía y con un partido encolumnado, si no hubiese existido Ricardo Balbín, que perdía elecciones con un 23%. Nos mantuvo un partido vivo para que hubiésemos llegado al 83%. No sos optimista hacia futuro, ¿no? Soy optimista en la medida de que se logren 3 o 4 cuestiones. La primera, unidad del movimiento obrero, es necesaria. Segundo, unidad de los sectores populares. Cuando digo unidad de los sectores populares, le pido a los dirigentes que tienen mayor responsabilidad, siempre el que tiene, digamos, el mayor cúmulo, mayor atención del pueblo es el que más esfuerzo tiene que hacer para lograr la unidad. Le pido a los dirigentes que tienen esas características que dejen un poquito los egos de lado para que se pueda lograr la unidad del conjunto de las fuerzas progresistas y populares sobre la base de acuerdos programáticos. Una cosa es amontonar y otra cosa es conformar un frente para competir electoralmente y que le dé satisfacción después en caso de ganar a la ciudadanía argentina. Yo suelo decir una cuestión: ¿cuánto más va a soportar el pueblo argentino medidas como la que se está tomando este gobierno? ¿Y cuánto más va a soportar que se le mienta en términos electorales? A ver, por eso, pero reformulo la pregunta. ¿No sos optimista con este gobierno? Eso? No, para nada. Para nada, porque no me da señales al respecto. Para nada. Pero aparte, a ver, yo me enojo con el gobierno por lo que hace. No me enojo con el gobierno porque me mintió. El gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer. A mí me causa gracia cuando algunos que están dentro del gobierno dicen estamos sorprendidos. ¿De qué están sorprendidos? ¿En algún momento dijeron que iban a hacer algo distinto? O sea, todo teníamos claro en materia económica que era un gobierno de centro-derecha, más de derecha que de centro, con características conservadoras y liberales de la economía, que iba a llevar un modelo que iba a concentrar el poder para un conjunto de la sociedad en detrimento de otra. Ha hecho una transferencia de recursos extraordinaria, por eso hoy a la gente de clase media le es imposible pagar las tarifas, por eso pequeñas y medianas empresas están cerrando. Nosotros somos de San Martín, Quique, que camina en el polo, lo que supo ser el polo textil de Villa Lynch, a ver que lo vean cómo están. Por eso empresas como Cueroflex está cerrando porque tiene ya millones de deudas en sus facturas. Esto es lo que está sucediendo. Esta semana se lanzó el Frente Progresista que están convocando el propio Ricardo Alfonsín, la propia Margarita Stolbizer, no sé quién es más, Victoria Donda, creo. ¿Qué expectativa te genera eso? Es el espacio progresista que lo conforma en primera instancia Libre del Sur, Margarita Stolbizer, por supuesto, Miguel Lifwit, gobernador de Santa Fe, y Ricardo Alfonsín. Lo que pretendemos es dar la discusión en un espacio y propiciar algo que parece una novedad y no debería ser una novedad, que nos juntemos los que pensamos iguales, porque parece que la novedad en las últimas elecciones es que se juntaran los que piensan diferente. O sea, se juntan los que piensan diferente para llevar adelante un programa electoral que nunca va a estar de acuerdo. O sea, me estoy refiriendo concretamente a la alianza del radicalismo con el PRO. Bueno, ahora
estamos ensayando esto, que es una novedad y no debía ser una novedad, que nos juntemos los que pensamos iguales, para dar una discusión respecto de qué queremos hacer con la educación, la salud, la producción, el empleo, el trabajo. ¿Crees que es una alternativa a esta, bueno, a esta situación que se da de bipartidismo en la Argentina? Yo creo que el bipartidismo histórico desapareció. Lo que se está dando de una parte a estos tiempos en la democracia argentina son los bipartidismos. Y creo que lo que va a seguir prosperando hacia adelante, es decir, bifrentismos. Es decir, un frente de derecha, de centro derecha, y un frente de centro izquierda. En este frente de centro derecha seguro de que va a haber radicales, va a haber peronistas, va a haber compatriotas que no están identificados con ninguna de las fuerzas políticas tradicionales, y va a haber un frente de centro izquierda donde ahí vamos a estar radicales, va a haber seguro peronistas con esta característica, y también va a haber ciudadanos que se van a sentir identificados con este pensamiento, con esta política, y se van a sumar. Jorge, la última, porque no quiero dejar de preguntarte, vos sos un hombre vinculado al gremialismo, en particular a los bancarios. Se habla, algunos manifiestan que va a rondar la inflación un 40%, inclusive otros son más exagerados y dicen que va a llegar a un 50% al fin de año. ¿Cómo está el tema de las paritarias, digamos? Bueno, porque es algo que preocupa mucho, digamos. Si pareciera que en algunos sectores el propio gobierno tiene injerencia y quiere poner un tope que está por muy debajo de ese número, ¿no? Nosotros en mitad de año, cuando cerramos la paritaria, hicimos valer la cláusula de actualización de salario conforme a la evolución de los precios. Se vino respetando hasta el mes pasado. Nosotros esta semana terminamos pasar un cuarto intermedio porque no nos satisfizo la propuesta que nos han hecho las patronales, porque no respetaba justamente el articulado que hablaba de la actualización del salario conforme a los precios. Pero también, algo no menor, nosotros pretendemos que en esta reapertura paritaria se discutan temas fundamentales en el sistema financiero, como es el avance tecnológico. Queremos dar la discusión con las patronales del impacto que va a tener en el sistema financiero y en particular el trabajo que realizan compañeras y compañeros bancarios. Queremos también que se incorpore la discusión de género, que impacta severamente en nuestras compañeras que desarrollan tareas del sistema financiero. Sigue habiendo una gran diferencia, ¿no es cierto? Claro. Hay una gran diferencia entre el cupo femenino y el masculino. Y nosotros, esto es algo que el compañero Palazzo lo ve y lo lleva adelante con mucha atención. De hecho, en el mandato anterior reformuló el estatuto para que se incorpore la Secretaría de Igualdad de Género y Derechos Humanos, donde se da la discusión justamente de este tema. Que así esperemos que la semana que viene podamos tener una reunión paritaria que dé satisfacción a lo que venimos planteando. ¿Qué están pidiendo? No, que nosotros habíamos más allá, digamos, porque viste que siempre lo que resalta es el número, ¿no es cierto? Nosotros vamos ahí con la actualización de precios, y conforme a la actualización del precio del momento, que no puedo decir hoy el número, pero no porque no lo queramos decir, sino porque justamente como impacta los precios producto de la política del gobierno, no sabemos cuál va a ser los números de la semana que viene. Con el índice de evolución de los precios es lo que nosotros vamos a pedir que se actualice el acuerdo paritario. Que sos optimista en ese marco, digamos, porque si hay algo que pasó en todo el gobierno de Macri, yo el otro día veía y me llamó la atención que Argentina tenía en dólares por la devaluación quedamos a la cola ahora, digamos. Estábamos adelante y ahora quedamos a la cola. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué me lleva a ser optimista? La organización que tengo y a la cual pertenezco y el secretario general que tengo, el compañero Palazzo. Es el que me da las garantías en términos laborales. ¿Pero no está pasando la CGT en general por su mejor momento? No, bueno, pero se ha conformado algo que de alguna manera viene a llevar la voz del conjunto de los trabajadores, que es el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lo integra la Corriente Federal de Trabajadores a la que pertenezco y otras fuerzas sindicales, como es el caso de camioneros, por ejemplo. Soy optimista en ese frente, sí. ¿Crees que eso va a tener de hecho nosotros le venimos aceptación por parte del conjunto de los trabajadores? Sin ninguna duda. Lo manifiesta la movilización que hicimos en Ferro oportunamente, lo manifiesta la cantidad de trabajadoras y trabajadores que nos acompañaron a Plaza de Mayo, y la cantidad de trabajadoras y trabajadores que un fin de semana, un día sábado, con una lluvia torrencial, un frío realmente importante, se movilizaron a 60 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires a Luján a un acto ecuménico a los efectos de reclamar, como todos saben, paz, pan y trabajo. Jorge, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, yo no quiero dejar pasar lo que manifestaba el propio de Antonio en función de esto del movimiento obrero, de la CGT. Ya hay enunciado por parte de lo que es la CGT oficial, entre comillas, un paro, pero que todavía no tiene fecha, ¿no? Yo no lo quiero comprometer a él para que no, porque es otra rama, pero calculo que va a haber medidas de fuerza debido a esto, que es un momento bastante crítico. Por nuestra parte, nosotros terminamos el programa del día de hoy. Fue bastante interesante estas dos miradas que hay de dos personas del radicalismo. Ciertamente un partido que tiene mucho que ver con la historia argentina. Y nosotros tampoco queríamos olvidarnos en esto de andar recordando los días, que también cumplió año alguien que nos ha hecho feliz en varias ocasiones, en muchas ocasiones, que ¿por qué no decirlo, no? Así que me parece que es la contracara a todo esto de que hablamos de la política, que a veces la política no cumple con las expectativas de uno, ¿no? Cumplió años Diego Maradona, el Diego, el famoso Maradona, ese que nos ha hecho alegrar, nos ha hecho llorar, pero siempre nos dio lo que nosotros esperábamos de él, porque quizás de eso se trata. Nos vamos con un homenaje que le hicieron los Piojos, los chicos de acá de Ciudad Jardín, en un hermoso tema